Amigas, amigos, tenemos hoy el tercer tema de estudio de nuestra carta pastoral enviada por el señor arzobispo. Escúchenlo. Hoy vamos a ver quiénes son los destinatarios y cuáles son los objetivos principales de esta importante carta. Pero antes, igual que el tema de ayer, quisiera leer unas líneas porque me parece que van iluminando el contexto, la coyuntura social política que estamos viviendo. Monseñor ha citado al Papa Juan XXIII y entonces dice: en resumen, es necesario y elemental que prevalezca el respeto y la independencia requerida en cada uno de los poderes, es decir, de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. De lo contrario, el país envuelto en la trama de sus discusiones padecerá aún más en todas sus dimensiones: social, cultural, económica, política. Esto, repito, necesita dejar de lado: 1. La ideología que envenena el espíritu y mata la creatividad. Y 2. Dejar de lado los intereses personales o partidistas que corrompen el ejercicio político. ¿Verdad? Importante, dejar de lado los intereses personales, aunque sean del presidente, o partidistas, aunque sean pues del partido que tiene mayoría en la asamblea. Corrompen el ejercicio político. Vamos a ir viendo más adelante, profundizando estos pensamientos. Hoy solo quería como una pequeña introducción para que veamos la actualidad de esta carta. Ayer vimos las tres cartas pastorales anteriores, ¿verdad?, a esta cuarta. Hoy vamos a ver destinatarios de esta carta pastoral, a quienes va dirigida la carta. Al inicio, antes incluso de la introducción, Monseñor Escobar Alas señala 9 sectores a quienes dirige su carta. Primer sector, escuchen, bien importante: las personas políticas, los políticos salvadoreños. 2. A los candidatos a participar en los comicios electorales 2021, que ya participaron, que ya fueron el 28 de febrero. 3. A nuestros estimados hermanos sacerdotes, diocesanos, religiosos, seminaristas, órdenes, congregaciones de hermanas y hermanos, a los laicos y laicas de los movimientos y asociaciones de apostolado, órdenes seglares, a las comunidades eclesiales de base, a todas las comunidades eclesiales y fieles en general. 7. A nuestros hermanos y hermanas de otras denominaciones religiosas, al pueblo salvadoreño en general y a todos. 9. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ahí tenemos esos 9 sectores. Vean qué interesante que los primeros destinatarios son los políticos, y entre ellos de manera especial dice los candidatos, candidatas a participar en los comicios electorales del 2021, ¿verdad?, los que participaron y que ahora ya sabemos los resultados. A ellos, a estas personas, va dirigida primordialmente esta carta pastoral. No es común que una carta pastoral de un arzobispo vaya dirigida primariamente a políticos. Esto creo que vuelve esta carta pastoral entonces muy peculiar, muy especial y muy importante. El señor arzobispo después menciona, podríamos ya de manera secundaria, los destinatarios que podríamos llamar, entre comillas, normales de una carta pastoral, ¿verdad?, que son los sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, etcétera, movimientos eclesiales, ¿verdad? Estos vienen después, primero, y el énfasis de toda la carta es a las personas que salieron electas para la Asamblea Legislativa y para las municipalidades. Recordemos que esta carta fue escrita antes de que se dieran las elecciones, entonces no es que él se esté dirigiendo a un partido especial, ¿verdad? Él no conoce los resultados electorales, todavía no había sido las elecciones, la carta fue publicada el 11 de febrero.
Sin embargo, ahora que ya conocemos los resultados, tanto en la composición de la asamblea como en las alcaldías, la carta, creo, mantiene toda su actualidad y vigencia. Frecuentemente, él por eso se refiere a la nueva bancada política. Por ejemplo, en el número 7, en el 47, en el 117, en el 171, 216, 217, o emplea términos similares, ¿verdad? En el 163, el 205, el 215, el 217, en eso. Pues, ojalá que las nuevas autoridades escuchen, como es el título de la carta, escuchen lo que el señor arzobispo quiere decirles. En esta carta, al final, también hay una exhortación del número 218 al 225, y ahí Monseñor vuelve a recalcar quiénes son las personas destinatarias. Ahí incluso especifica, dice, quiero dirigirme a los políticos bautizados. Eso lo dice en el número 218. Y en el párrafo 132 ha dicho a los diputados, diputadas católicas. En el 128 aclara, aunque buena parte de ustedes no sean católicos, la gran mayoría es cristiana y casi en su totalidad son creyentes. Entonces, den frutos de conversión, frutos que se traduzcan en el bien del pueblo. También es consciente que no todos los diputados y diputadas son creyentes, ¿verdad? Y entonces habla, por ejemplo, a los agnósticos. Dice que los motive una praxis política ética, totalmente ética. Ahí tenemos entonces los principales destinatarios de esta carta pastoral. Pasemos a un segundo aspecto, los objetivos de esta carta pastoral. El objetivo principal está bien explícito en el número 4, y ahí aparecen varios elementos. Uno dice poner el acento en algunos puntos que como miembros de la comunidad política será bueno que consideren. Pero también aclara que no es su objetivo intervenir en política. Tercero, sino como pastores su objetivo es, dice, limitarnos a iluminar desde la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia esa realidad política que vemos con preocupación desde hace mucho tiempo y más aún a partir de los últimos meses. Nosotros podríamos decir más aún a partir de los últimos días, ¿verdad? Vemos con preocupación esta realidad política que el señor arzobispo veía ya antes de las elecciones. Otro cuarto elemento del objetivo, dice, una iluminación que esperamos motive a sus actores a una praxis política según el querer de Dios, y a los agnósticos que los motive a una praxis política ética, totalmente ética. En conclusión, dice, motivar a todos los políticos creyentes y no creyentes a un ejercicio político que beneficie a las grandes mayorías y no exclusivamente a grupos reducidos de la sociedad, porque no tendrían poder alguno si Dios no se los hubiera dado. Entonces, ahí tenemos los destinatarios y los principales elementos del objetivo de la carta. Les invito a que hagamos algunas reflexiones, algunas preguntas de comprensión, por ejemplo, a quiénes son los principales destinatarios de esta carta. ¿Por qué? ¿Qué tiene de singular el que la carta vaya dirigida principalmente a las personas con vocación política? ¿Qué otros destinatarios tiene esta carta? ¿Cuáles son los elementos importantes de los objetivos de esta carta? Y otras preguntas para la reflexión y aplicación. ¿Está el señor arzobispo metiéndose en política en esta carta? ¿Por qué? ¿Qué opinión nos merece el que Monseñor Escobar Alas pida un ejercicio político que beneficie a las grandes mayorías y no exclusivamente a reducidos grupos de la sociedad? ¿Podemos nosotros, desde nuestra propia realidad y condición, asumir también estos objetivos de la carta pastoral? ¿De qué manera? Ahí está la invitación para que sigamos reflexionando esta cuarta carta pastoral.
Muchísimas gracias, un saludo de Armando Márquez Ochoa, miembro de Fundamer y ZigZag.